Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Paso a ustedes, mis hermanos, en esta noche, su amigo y servidor, ministro evangelista Jonathan Barrera, mis hermanos del Ministerio Cristo Salva. En esta noche, mis hermanos, para compartir, mis hermanos, jueves de doctrina. Jueves de doctrina bíblica, de tema, hermanos, doctrinal, que vamos a estar viendo en esta noche, mis hermanos. Y el tema de hoy, en esta noche, es la deidad de Cristo, o sea, la deidad. Dios es uno. La deidad, Dios es uno. Ese es el tema que vamos a estar viendo, mis hermanos. Pon en la caja de los comentarios, mis hermanos, tu pensar, tu sentir, tu estudio, tu conocimiento, lo que tú tengas, mis hermanos, que puedas aportar para ese tema. Puede ser que estés a favor de lo que voy a estar comentando, mis hermanos, bíblicamente, pero si tú bíblicamente también, mis hermanos, tienes algo que comentar y tal vez no estés de acuerdo con lo que vamos a decir, mis hermanos, yo nomás quiero decirte que y en esa verdad absoluta, hermanos, yo me quiero basar en esta noche. Vamos a orar para que el Señor revele, mis hermanos, acerca de Él mismo, que se hable la Escritura acerca de Él mismo, acerca de ella misma, de la Escritura, acerca del Espíritu, que hermanos, tuvo a bien, mis hermanos, inspirar a esos varones escogidos por Dios para que escribieran su palabra. Vamos a orar. Padre bueno, gracias, Señor, te damos en esta noche por tu misericordia, tu bondad y tu amor. Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado y te doy gracias, Señor, por ello. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que tú derrames de tu unción, derrames, Señor, de tu rema, derrames, Padre, de tu bendición, de tu palabra, que nos hable, Señor, y que tu Espíritu, Señor, esté, Padre, dándonos, Padre, explicándonos, Señor, tu palabra, explicándonos, Señor, tu rema, explicándonos, Señor, lo que tienes para aconsejarnos en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por todas aquellas personas que van a estar oyendo esta palabra, Padre, que no sean mis labios, sino que tú, Señor, los uncas para que estés hablando por medio de mí, Padre, y ninguna palabra falsa, vana, Señor, palabra distorsionada, salga de mi boca, sino que sea conforme, Señor, a tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta noche. Mis hermanos, vamos a estar hablando acerca de la deidad. Dios es uno. La deidad, Dios es uno, mis hermanos. Y este es el tema que vamos a estar viendo en esta noche, mis hermanos. Ponte cómodo, tráete tu Biblia, porque vamos a estar estudiando, mis hermanos, la palabra del Señor en esta noche. Y sé que va a ser de bendición, mis hermanos, todo lo que vamos a estar, hermanos, en este caso vamos a estar comentando de la palabra del Señor en esta noche. Dios te bendiga, saludos y bendiciones, y vamos a estudiar la palabra del Señor. Mis hermanos, la deidad, Dios es uno. Primeramente, antes de hablar de esto, mis hermanos, tenemos que hablar acerca de lo que es la naturaleza de Dios. Primero tenemos que definir y estar hablando un poco, hermanos, acerca de la naturaleza de nuestro Padre Celestial, de la naturaleza de nuestro Dios, de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, la naturaleza del Espíritu Santo. Y en esa naturaleza, en esa, hermanos, divinidad, en esa deidad, al examinar las declaraciones bíblicas, mis hermanos, en cuanto a Dios, existe el peligro, mis hermanos, de que perdamos en conceptos teológicos abstractos, mis hermanos, tan sublimes que nos dan vértigo en lugar de consuelo. Por eso gracias a Dios por haberse revelado por fin en su Hijo Jesucristo, viendo los atributos de Cristo, mis hermanos, ilustrados por medios de una vida humana. Hay tres declaraciones, mis hermanos, en los escritos del apóstol Juan, que señalan la naturaleza de Dios en tres de sus aspectos, mis hermanos. En Juan 4:24, vamos rápido a la escritura. En Juan 4:24, mis hermanos, vean lo que dice aquí. Juan 4:24 dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Parte de la naturaleza de Dios en uno de sus aspectos, mis hermanos, como deidad, como divinidad, como Dios mismo, es que Dios es espíritu. Juan 4:24 lo declara, que Dios es espíritu.
Y vamos a ver qué dice Primera de Juan 4. Vamos a Primera de Juan, mis hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 y versículo 16. Juan 4, versículo 8 y versículo 16 dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 8, ahora versículo 16 dice así: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4, 8, versículo 16, mis hermanos, 8 y 16 de Primera de Juan menciona que Dios es amor. Estamos viendo, hermanos, ya dos aspectos de tres. Dios es espíritu, Juan 4, 24 lo menciona. Primera de Juan 4, del 8 y 16 habla de que Dios es amor. Vamos con el tercer aspecto de nuestro Señor, mis hermanos, Dios. Primera de Juan 1, versículo 5. Primero de Juan 1, versículo 5. Vean el siguiente aspecto. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Tercer aspecto de nuestro Señor como deidad es que Dios es luz. Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios es amor. Primera de Juan 4, 8 y versículo 16. Y Dios es luz. Primera de Juan 1:5. Empezando con eso, mis hermanos, empezamos a declarar que Dios es espíritu y se afirma que no tiene partes corporales, mis hermanos, ni limitaciones materiales, bien que pueda revelarse por medio de su propia elección, porque Él es así. No se haya limitado, hermanos, por la naturaleza que nosotros conocemos, sino que Él, mis hermanos, en su obra, siendo a la vez trascendente e inmanente, términos que indican que está por encima de todo lo que Él mismo ha creado, siendo el mismo, mis hermanos, al mismo tiempo, mis hermanos, el principio vital y espiritual que obra dentro de todo, mis hermanos. Su naturaleza como espíritu implica también su omnipotencia, que quiere decir que Él todo lo puede, su omnisciencia, que Él todo lo sabe, y su omnipresencia, que está presente en todas partes. Estas condiciones únicas, mis hermanos, y sublimes fueron reveladas a los escritores inspirados del Antiguo Testamento, como se destaca con gran claridad en el Salmo 139, mis hermanos. Ahí lo puedes leer en tu escritura. Salmo 139, mis hermanos, explica, mis hermanos, las condiciones de Dios. Implícito todo ello se halla en la infinitud, mi hermano, y la eternidad de Dios, ya que desconoce las limitaciones del tiempo y del espacio tan esenciales, mis hermanos, para la criatura. Por la infinitud, mis hermanos, se entiende que los atributos de Dios son perfectos, manifestándose sin estorbo posible dentro de su propia voluntad de Dios. La eternidad, mis hermanos, no es una extensión sin fin de tiempo, sino es la realidad existente y presente de Dios como hecho primordial e inmutable, mis hermanos, inmutable, de donde fluye el tiempo a los efectos de la creación, pero sin adelanto ni retroceso en cuanto a Dios mismo. En pocas palabras, acabo, mis hermanos, de declarar, acabo de explicar qué es la deidad de Dios. Dios les bendiga a los que están conectándose. Mi hermana Ana García, mi hermano Gabriel Mondragón, mi hermana Beli Borjón, mi hermana Belén. Aquí pues vamos a estudiar la palabra del Señor. Y esta noche, mis hermanos, vamos a hablar acerca de la deidad. Gloria a Dios, mis hermanos. La deidad. Dios es uno. Y mis hermanos, Dios al mismo tiempo en su omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, Dios también puede ser tres, mis hermanos, manifestado en tres, mis hermanos, aspectos. Y lo acabamos de mencionar al principio, en su propia naturaleza de Dios, Él puede hacer eso, solamente Él lo puede hacer. Creemos firmemente, mis hermanos, que Dios es
el Dios Padre es Cristo. Y que también, mis hermanos, al mismo tiempo Dios Padre es el Espíritu Santo. A través de la Escritura, mis hermanos, hemos visto las diferentes manifestaciones de Dios, haciendo alusión de Dios Padre, mis hermanos, el Hijo y al Espíritu Santo, siendo Él mismo tres en uno. Desde el Antiguo Testamento, mis hermanos, podemos ver que Dios estaba en unidad con Cristo y con el Espíritu Santo. En el principio de la creación, mis hermanos, estaba Dios, estaba Cristo y estaba el Espíritu Santo. Eso lo declara, mis hermanos, Génesis capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 1 y versículo 2 se menciona a Dios como creador, y luego el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Pero en el versículo 3 está está Dios, pero en diferente aspecto. Dice así: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién es esa luz? Dijo Cristo allá en Juan, mis hermanos, dijo Cristo, yo soy la luz, decía Cristo. Yo soy la luz, decía Cristo, mis hermanos. Y esta luz es nuestro Señor Jesucristo. Dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz, decía Cristo. Se ve, hermanos, que está ahí completamente en tres aspectos nuestro Dios, la deidad de Dios. Lo que le llaman Padre e Hijo, Espíritu Santo, en el principio ya estaban los tres. Colosenses, mis hermanos, reafirma que nuestro Señor Jesucristo ya estaba en la creación. Estamos hablando de la deidad de Cristo. Acuérdense, Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice que Él, o sea Cristo, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, o sea en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo creado por medio de Cristo, o sea de Él, y para Él, o sea de Cristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, o sea en Cristo. Esa es la parte, mis hermanos, de la deidad de Cristo. Podemos ver que Cristo, mis hermanos, es el mismo Dios que se vino a hacer carne. Ese es otro asunto que dentro del plan de Dios tuvo que hacer Cristo, esa presentación, esa declarativa, mis hermanos, de convertirse, mis hermanos, en carne para poder presentarse delante de nosotros. En el monte Sinaí, mis hermanos, Dios habla. Fíjense, en el monte Sinaí, Dios Padre habla con Moisés. Y le dice a Moisés, Señor, déjame verte. Y Dios le dice, de tal manera, si lo haces, morirás. Y entonces dice, pues, muéstrame, aunque sea tantito. Te puedo mostrar mi espalda. ¿Mi espalda? ¿Qué no acabamos de ver que Dios es espíritu? ¿Qué no acabamos de ver que Dios es luz? Acabamos de ver que Dios es amor en las tres manifestaciones que en la palabra menciona cómo es Dios, y dice que no tiene forma corporal. Pero ¿por qué Dios mismo le dice, te voy a mostrar mi espalda, te voy a poner atrás de esta peña y te voy a cubrir con mi mano y vas a ver mi espalda? ¿Quién es el único, mis hermanos, de la deidad, en este caso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que tenía forma corporal? Nuestro Señor Jesucristo. No pudo ser el Padre no tiene figura humana. Hermanos, no pudo haber visto al Padre, la espalda del Padre, porque si no hubiera muerto Moisés, de tal manera hubiera muerto, mis hermanos, al verlo. Y el Espíritu Santo, ¿dónde estaba? Estaba en la zarza. Entonces, ¿quién fue? No creo que Cristo andaba de vacaciones en esa historia. No, mis hermanos. ¿Quién fue el que le mostró la espalda a Moisés? Fue nuestro Señor Jesucristo. Lo puedes ver en Éxodo 3, muy largo para leerlo, y Éxodo 33, también muy largo para leerlo, pero ahí, mis hermanos, podemos ver que todos, o sea, los tres, estaban en el mismo lugar, estaban en el santo monte, estaban los tres.
Y eso lo podemos ver en la Escritura. En el arca de la alianza, mis hermanos, para seguir hablando de esta deidad, mis hermanos. En el arca de la alianza, dentro de ella, en el arca del pacto, mis hermanos, dentro de ella, mis hermanos, estaban las tablas de la ley, estaba el maná del cielo y estaba la vara de Aarón que reverdeció, dice la palabra. Y entonces, ¿quiénes eran esos tres? Vamos a verlo, está en Hebreos capítulo 9, versículo 4. Hebreo capítulo 9, versículo 4 dice, el cual tenía, voy al versículo 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en lo que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Quiénes eran esas tres, hermanos, cosas que estaban representando la deidad, la divinidad de Dios? Dice que estaba, mis hermanos, que el maná del cielo, estaba la vara de Aarón y estaban las tablas. ¿A qué representaba o a quién representaba las tablas? Al dador de la ley, al que lo escribió con su propio dedo. Dice que Dios escribió con su propio dedo, y las tablas de la ley, mis hermanos, representan al Padre. Fíjense, hermanos, todos en una sola urna, en este caso hermanos, en la urna del arca del pacto. El Padre representaba las tablas. Maná del cielo. ¿Quién era el maná del cielo? Aquel que nos da la vida, el Señor Jesucristo. Y la vara de Aarón. La vara de Aarón, hermanos, representaba al Espíritu Santo. Porque en la vara de Aarón, mis hermanos, cuando Dios se lo da a Moisés, y que le dijo Dios que con esa vara, su poder se iba a manifestar en frente del faraón. Y vimos que hicieron grandes maravillas con esa vara, pero no era la vara, sino que era el poder del Santo Espíritu, del Espíritu Santo, representados, mis hermanos, por una vara. Y entonces los tres ornamentos, mis hermanos, están dentro del arca de la alianza. Así como estuvieron los tres, mis hermanos, o sea, en una sola deidad. Los tres estuvieron en el monte Sinaí, y los tres estuvieron en la creación del mundo. Y los tres estaban, hermanos, representando su poder, su gloria, su majestad dentro del arca del pacto, mis hermanos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que solamente son uno. Solamente uno, mis hermanos. En Apocalipsis 22, versículo 1, mis hermanos, vamos a ir. Mis hermanos, que en un solo trono. En un solo trono, no están en tres tronos. Como por ahí de las personas que creen en esa doctrina, de la doctrina de la Trinidad, le llaman por ahí Santa Trinidad, porque menciona Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, mas nosotros que creemos en la deidad, en la divinidad de Dios como un solo Dios, sabemos que en su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia, el Señor puede hacer lo que Él puede hacer, mis hermanos, por su poder como Dios. Pero eso de que se represente como tres dioses, no es así. Y entonces dice la palabra en Apocalipsis 22:1, que hay un solo trono. Ve conmigo la escritura y dice así. Dice Juan, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. De un solo trono salía el agua de vida, cristalina, resplandeciente. ¿Dónde estaba el Padre sentado? En el trono. ¿Dónde estaba el Cordero? En el trono. ¿Y qué salía del trono? El Espíritu Santo, representado como agua, mis hermanos. Podemos ver, mis hermanos, que hay un solo trono. El trono de Dios Padre, el del Cordero, que es el Hijo, y del trono de Dios, mis hermanos, y del Cordero sale agua de vida resplandeciente como el cristal, y ese es el Espíritu Santo. Todos en un solo lugar. El trono de Dios, mis hermanos. De ahí salió todo eso. O está el trono de Dios, sentado el Padre, sentado el Cordero, y de ahí sale el agua. Dios, mis hermanos, es el omnipotente Dios. Debes de comprender eso. Todo lo puede. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso.
Él es omnipresente, quiere decir que está en todo lugar. Y Él es omnisciente, quiere decir, hermanos, que todo lo sabe. Él puede ser solamente uno, como puede ser tres al mismo tiempo. Él es Dios. Y en esa divinidad y en esa deidad, mis hermanos, Dios puede hacer todo eso que no puede hacer nadie más que solamente Dios. El Padre y el Hijo, mis hermanos, Juan 10, capítulo 30. Juan 10, capítulo 30. Vean lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Juan 10, capítulo 30 dice, Juan 10, versículo 30 dice, yo y el Padre somos uno, dice nuestro Señor Jesucristo. Yo y el Padre somos uno, dice nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que hay una unidad, hay una deidad, hay una divinidad. La deidad de Cristo es que Él es Dios, y la deidad de Dios es que Él es Cristo. La deidad de Dios es que es el Espíritu Santo. La deidad de Dios es que el Espíritu Santo es el mismo Dios. Y la deidad de Dios es que el Espíritu Santo es el mismo Cristo. Eso solamente la gente espiritual. Y, hermanos, deduce, y en este caso comprende lo espiritual, porque esto se tiene que discernir espiritualmente. Primera de Juan, mis hermanos, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 a la letra dice, versión Reina Valera, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y estos tres son uno, repito, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y estos tres son uno. Para cerrar este tema, mis hermanos, porque es solamente un comentario de la palabra que vamos a estar dando en esta noche, mis hermanos, dice la palabra que en los tres, esos nombres que mencionamos que dan testimonio en el cielo, debemos ser bautizados. Y aquí muchos hermanos dirán, pero eso se oye como catolicismo, porque el catolicismo aquí bautiza, mencionan el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, del 19 al 20, o esos dos versículos, Él está diciendo que eso hagamos. Yo en lo particular, mis hermanos, he bautizado en el nombre de Cristo. Yo en lo particular, mis hermanos, he bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo en lo particular, mis hermanos, yo he bautizado de esas dos maneras. Lo que importa aquí, mis hermanos, es cómo la persona que está siendo bautizada, cómo está haciendo el pacto con el Padre. Cómo está haciendo el pacto con el Hijo por darle la salvación ahí en la cruz del Calvario. Y cómo está haciendo el pacto con ese espíritu que va a recibir en este momento que sea bautizado. Dice así Cristo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que cosas que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice que ahí estaría con nosotros y está hablando Cristo. Pero si Cristo ya ascendió al cielo con su Padre, dijo, mis hermanos, ahí en Juan, dijo en Juan 14, 1 en adelante, dice, hey, yo ya me voy a hacer morada, para que cuando regrese te lleve conmigo. Quiere decir que Cristo ya está con el Padre. Y entonces, ¿cómo se va a quedar Él aquí todos los días con nosotros? Por medio de la otra parte, de esa deidad que solamente Dios puede hacer eso, puede convertirse en tres, puede ser uno, puede ser dos al mismo tiempo, como cuando Cristo declara ahí en Juan 10:30, dice, mi Padre y yo somos uno. Y el Espíritu Santo lo dejó de vacaciones, se fue de vacaciones a Cancún, a Quintana Roo. ¿Dónde andaba el Espíritu Santo cuando Cristo menciona que el Padre y Él son uno? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Claro que está ahí, hermanos. Eso es lo maravilloso de Dios. Eso solamente Dios lo puede hacer. Nadie más puede hacer eso que Dios hace, mis hermanos. De tener la omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia.
como Dios, mis hermanos, porque tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo es uno, y tres, hermanos, son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo, lo que es el Verbo, dice ahí, y el Espíritu Santo son los que dan testimonio, y dice, los tres son uno. Dios te bendiga en esta tarde, en esta noche. Bendiciones, mis hermanos. Dios te bendiga. Lee tu escritura, aliméntate de la palabra, y en esta noche, mis hermanos, Dios te bendiga grandemente. Saludos y bendiciones. La deidad, Dios es uno, mis hermanos. Aleluya, gloria a Dios.